Hola a todos, bienvenidos a Mitos Modernos. Hoy vamos a analizar Inside Out. Inside Out es una película de Disney de 2015 que en España se llamó Del Revés y en Hispanoamérica Intensamente. Nos cuenta dos historias paralelas. Por un lado, como Riley, una niña de 11 años, lidia con todos los cambios derivados de mudarse de Minnesota a California, y por otro lado lo que sucede dentro de la mente de Riley. Y no perdamos esto de vista, a pesar de que la película lo que hace es de una forma muy gráfica explicar el funcionamiento de la memoria y de las emociones sobre todo, lo más importante es enseñar a niños y adultos cuál es la verdadera importancia de la tristeza. Pero como sabéis, nosotros no nos vamos a quedar solo ahí, así que vamos a repasar la película acercándonos a estos conceptos tan complejos. Nada más empezar aparecen ya 5 preguntas que cuando las respondamos nos vamos a poder mover mucho más fácilmente por la trama. Estas preguntas serían: ¿qué son exactamente los personajes que viven dentro de la cabeza de Riley? ¿Por qué existen? ¿Dónde están? ¿Por qué tienen control sobre los recuerdos? ¿Y qué son los recuerdos esenciales y las islas de la personalidad? Hablemos de emociones. Durante muchísimo tiempo las emociones han sido completamente denostadas, entendiendo que un comportamiento sano solo podía ser guiado por la razón. Sin embargo, desde hace ya décadas, la investigación psicológica y cerebral ha demostrado que las emociones, lejos de ser solo un vestigio de estados evolutivos previos, son el núcleo de lo que controla nuestro comportamiento y nuestro pensamiento. ¿Quiere decir esto que debemos dejarnos llevar por ellas, que son lo único que importa? En absoluto, eso se llama sentimentalismo y solo basta con echar un vistazo a nuestro alrededor para darnos cuenta de lo tóxico que podría llegar a ser. La razón y la emoción deben trabajar juntas para guiar el comportamiento de las personas. Pero entonces, volviendo a la cabeza de Riley, ¿qué es una emoción? Entendemos la emoción como un proceso, no como un estado, por mucho que hablemos de estados de ánimo. Este proceso tiene 3 fases: la recepción del estímulo, la evaluación del estímulo y la reacción fisiológica al estímulo. Me explico. Nosotros lo que hacemos es reaccionar a algo, ya sea interno o externo. Por ejemplo, podemos reaccionar emocionalmente a un recuerdo, no tiene nada que ver con el exterior. Este estímulo entonces se evalúa. Puede ser tanto a nivel consciente, es decir, dándote cuenta de que lo estás haciendo, como a nivel inconsciente. Y entonces se decide qué emoción le corresponde, desencadenando así toda una reacción fisiológica. Las lágrimas, la aceleración del pulso, que se te cierre el estómago. Pero la reacción fisiológica no solo incluye un nivel corporal, también un nivel mental. Se afecta a la bioquímica del cerebro y por tanto se ve repercutido en la atención, en la memoria, en la percepción. Esto es lo que nosotros identificamos como estoy alegre, estoy triste, siento asco. Básicamente la fisiología de la emoción lo que hace es informarnos del impacto de la emoción en nosotros mismos y prepararnos para acercarnos o alejarnos del estímulo. Dependiendo de la emoción, el balance entre estas dos cosas cambia. Pero la parte que más nos importa a nosotros de este proceso ahora mismo es la evaluación. Ya habréis comprobado muchas veces que no todos reaccionamos igual ante los mismos estímulos. La evaluación depende muchísimo de un montón de variables, como el contexto, el estado previo del individuo, sus expectativas, vivencias que haya tenido anteriormente, los pensamientos que estaba teniendo en ese momento. Todo eso habla de nosotros mismos, por eso cada emoción se siente distinto en cada uno de nosotros y reaccionamos distinto a cada uno de los estímulos. De hecho, volviendo a la película, vemos claramente que la mente de Riley lidera alegría, pero cuando nos dejan echar un ojo a otros personajes, vemos por ejemplo que en la mente de la madre lidera tristeza y en la del padre lidera enfado. Esto es una forma bastante gráfica de demostrarnos que cada uno piensa distinto y que tendemos a un tipo de emoción distinto. Bien, como sabemos, los seres humanos somos capaces de un amplio rango de emociones: la frustración, la melancolía, el remordimiento, la decepción. ¿Por qué en Inside Out nos plantean solo 5 personajes? Asco, miedo, enfado, tristeza y alegría. Fácil, porque son 5 emociones innatas. De hecho, como vemos en la película, aparecen en la mente de Riley nada más ella nace. No son aprendidas. Los autores no acaban de ponerse de acuerdo con cuántas emociones básicas tenemos los seres humanos. De hecho, el propio consultor de la película, que es Paul Ekman, planteó una teoría en la que había 6 emociones básicas. Sin embargo, son estas 5 en las que todo el mundo coincide. Como hemos dicho, la reacción fisiológica forma parte de la emoción. Así que lo que Ekman entendía como innato es el llanto de la tristeza, la arcada del asco, la rabieta del enfado, los pucheros del miedo y la sonrisa de la alegría. Además, Ekman apunta al sobresalto, que es innato también, como parte de una emoción nueva, de la sorpresa, aunque muchos otros autores lo han metido dentro del miedo. Eso sí, os va a encantar saber que Ekman, además, es el mismo que habló de las microexpresiones. Él lo que hacía era una clasificación de las expresiones faciales que surgen de forma innata
y muy difícilmente controlable como reacción fisiológica a la emoción. Por eso decidió hacer toda una teoría sobre detección de mentiras en base a esas microexpresiones que nos salen cuando sentimos una emoción, por mucho que intentemos disimularlas. Quiere decir que este método de detectar la mentira, aunque ha sido muy cuestionado, tiene un cierto grado de fiabilidad. Yo no lo pondría ante un jurado, pero oye, puede ser bastante útil en el día a día. Entonces, ¿qué aumenta el número de emociones si hemos dicho que los seres humanos somos capaces de un rango muy amplio? Lo que aumenta el número de emociones desde que nacemos es nuestras experiencias. Según vamos creciendo, nos enfrentamos a más estímulos y eso nos ayuda a desarrollar la intensidad emocional. No es lo mismo un cierto agrado que la euforia, y la combinación de distintas emociones básicas, lo que genera emociones más complejas. Esto, por ejemplo, en la película se representa muy bien con la complejidad que va adquiriendo la mesa de control. Desde el inicio, que es solo un botón, hasta que podemos ver incluso la mesa que tienen los adultos, que es increíblemente compleja. Además de las teorías de Robert Ekman, podemos encontrar muchas otras. Por ejemplo, Robert Plutchik estableció la rueda de las emociones, que si tenéis curiosidad podéis ir a verla a mi Instagram de Mitos Modernos. Ya sabemos que son estos personajes entonces, la representación de estas emociones. Pero, ¿por qué existen? ¿No puedo ser un ser frío y sin sentimientos? La verdad es que no te lo recomiendo. La información que nos proporcionan las emociones es imprescindible para la supervivencia y es básica para la interacción social. Todas las emociones tienen una función, todas. Y en la propia película Alegría nos explica bien algunas de ellas. Asco se encarga de que no hagamos algo que vaya a sentarnos mal. Evita aquello que pueda ser perjudicial para nuestra salud, pero no solo a un nivel físico, también está intrínsecamente relacionada con el rechazo social. Enfado sirve como defensa cuando alguien supera nuestros límites personales, cuando sucede algo injusto o cuando alguien ataca aquello que nos importa. Miedo es el que más claramente vemos relacionado con la supervivencia y es el que evalúa lo que es peligroso contra lo que es seguro, incluso a nivel imaginario. La propia alegría también tiene una función, aunque no solemos preguntárnoslo, pero forma parte del sistema de recompensa. Hace que queramos volver a hacer algo que nos ha sentado bien. ¿Y tristeza? ¿Te has preguntado alguna vez para qué sirve tristeza? Recordemos que este es precisamente el mensaje más importante de la película. La tristeza nos ayuda a cerrar, nos ayuda a pasar página. Es la que nos deja poder asumir una pérdida. Además, aunque todas influyen, la tristeza y el miedo son las que más relacionadas están con la empatía. Entonces, ya tenemos qué son y por qué existen. Pero, ¿dónde están? Evidentemente es un lugar imaginario y todos sabemos que el cerebro y la mente no son así. Bichitos antropomórficos controlando nuestro comportamiento. Eso haría las delicias de Descartes. Si queréis saber de lo que estoy hablando podéis ir a ver este vídeo sobre Matrix. Pero la pregunta realmente es, dentro de todo este sistema imaginario que han hecho para representar nuestra mente, ¿qué es la central? Ese sitio donde viven las emociones. Hay una respuesta. Representa principalmente el corazón, donde viven las emociones. El sistema límbico. El sistema límbico es un área del cerebro y es la principal responsable de nuestra actividad emocional. Está compuesto por 4 estructuras. El hipotálamo, que es el principal encargado de la homeostasis, es decir, de regular el cuerpo, por ejemplo, la temperatura corporal. El fórnix, que en general ayuda a un buen estado cognitivo, pero que está muy involucrado en la formación de la memoria. El hipocampo, que es el encargado de transformar la memoria a corto plazo en memoria a largo plazo. Se llama así porque junto al fórnix tienen forma de caballito de mar. Este pequeñajo es el que se intoxica cuando os emborracháis. Por eso muchas veces perdéis la memoria de lo que ha pasado la noche anterior. Es que no se ha transformado de corto plazo a largo plazo. Y por último, la última estructura que formaría parte del sistema límbico es la amígdala, que sería la encargada del procesamiento y almacenamiento de las reacciones emocionales. No sabéis lo importante que es esta pequeña amiga. Lo que entendemos como frialdad emocional o al revés, exceso de reacción, depende de lo reactiva que sea la amígdala. De hecho, el consenso es que la psicopatía está producida por la imposibilidad de la amígdala de procesar la tristeza y el miedo. Por eso los psicópatas carecen de empatía. Cuando esta falta de procesamiento no es algo innato, sino que es algo que se va adquiriendo durante el tiempo, no lo llamamos psicopatía, sino sociopatía. Y habiendo visto el sistema límbico, es el momento perfecto para hacernos la cuarta pregunta. ¿Por qué estos bichos tienen control sobre la memoria? De hecho, espero que os hayáis dado cuenta que la función que tiene el hipocampo, lo de convertir memoria a corto plazo en largo plazo, es exactamente lo que hace Alegría al terminar el día. Cuando Riley se duerme, normalmente en fase REM, es cuando se procesan los aprendizajes. Por eso yo me lo pensaría 2 veces antes de quedarme una noche en vela estudiando. La memoria es básicamente una gran red de asociaciones y recordar sería recuperar una información concreta dentro de esa red
cuando un estímulo activa el hilo de conexiones correcto. Si la información estuviera activa toda siempre al mismo tiempo, seríamos muy ineficientes porque tendríamos que ir descartando constantemente la información superflua y no llegaríamos a tiempo a responder al estímulo. Para tener la información así organizada, lo que tenemos que hacer es jerarquizar la información, haciendo que unos datos sean más fáciles de acceder que otros. Hay muchas formas de codificar la información para que sea más fácil de acceder. Por ejemplo, la calidad y la complejidad sensorial, por eso hablamos de memoria olfativa o memoria auditiva. Sin embargo, probablemente la más importante y la que más nos importa ahora mismo es la carga emocional de la vivencia. No solo es que cuanto más potente sea una emoción, más intenso será el recuerdo asociado a ella, sino que además recuerdos asociados a una emoción hacen surgir más fácilmente otros recuerdos asociados a esa misma emoción. Recuerdos tristes traen recuerdos tristes. Y además, para hacer un poquito más complejo todo este círculo vicioso, como hemos dicho, la fisiología de la emoción afecta también al estado mental, creando un estado mental triste, un estado mental alegre. La evaluación de los nuevos estímulos se ve afectado por un montón de variables, entre ellas el estado mental. Así que si en este estado mental seguimos codificando información, será bastante inevitable que en un estado mental triste creamos recuerdos tristes. En un estado mental alegre crearemos recuerdos alegres. Pero a ver, nos hemos desviado un poco. ¿Dónde quiero llegar con todo este círculo vicioso? A la última pregunta. ¿Qué son los recuerdos esenciales y las islas de la personalidad que se plantean en la película? Con lo visto hasta ahora es fácil entender por qué las emociones moldean nuestras experiencias, pero a la vez esas experiencias también vuelven a moldear nuestras emociones, y se crea así poco a poco unas tendencias a actuar que dependen de cada persona. Unas formas por defecto de enfrentarse al mundo, como si fueran unas preferencias de usuario para nuestro comportamiento y nuestro pensamiento. Esto es lo que básicamente entendemos como personalidad. La psicología de la personalidad es un campo muy amplio. De hecho, incluso entendemos que hay una parte de la personalidad que es genética, que es a lo que llamamos temperamento. Sin embargo, ahora mismo nos vamos a quedar con esta definición tan básica, estas preferencias de usuario que acaban siendo moldeadas por las experiencias y las emociones. Las distintas islas de la personalidad entonces serían los rasgos de personalidad, las distintas preferencias a actuar de una forma u otra, a pensar de una forma u otra. Para Riley, por ejemplo, es importante la honestidad o hacer tonterías. Lo que genera nuestros rasgos de personalidad es más un cúmulo de experiencias que un recuerdo esencial, como en la película. Aunque sí que es posible que haya una experiencia tan intensa a nivel emocional para nosotros que moldea automáticamente nuestra personalidad. Vamos a entender entonces los recuerdos esenciales y las islas de la personalidad como un recurso narrativo muy gráfico de algo un poco más complicado. Y con todo esto claro, volvemos por fin a la vida de Riley, que está completamente patas arriba por el cambio que supone la mudanza. Riley es una chica muy optimista, de hecho por eso lidera Alegría, intenta ver siempre el lado bueno de las cosas, pero es normal que se sienta como se siente, de hecho es sano, como sabemos, al final es humana. Sin embargo, esto molesta un poquito a Alegría e intenta constantemente atraer un buen recuerdo a la mente de Riley para que se sienta bien. Pero en una de esas, Tristeza se siente tentada a tocar ese recuerdo, y ese recuerdo, que en principio era alegre, se empieza a volver azul, se empieza a transformar en algo triste. Atentos ahí al uso de la psicología del color. ¿Qué es este fenómeno? Este fenómeno es lo que llamamos resignificación. Como hemos dicho, nuestros propios recuerdos pueden ser también un estímulo que desencadenen el proceso emocional. Por tanto, pueden volver a ser evaluados y, como depende la evaluación de un montón de circunstancias, pueden ser recodificados con otra emoción. Puede sonar un poco complicado, pero es muy fácil de entender. Cuando recuerdas un día muy feliz con un amigo del que te has distanciado, puede que ese recuerdo pase a ser algo triste. O cuando recuerdas lo que decías y hacías en la adolescencia, puedes sentir un tremendo bochorno. La resignificación es algo que pasa constantemente en nuestra cabeza. Y es normal que Riley, que está en un proceso tan grande de cambios, tenga que resignificar incluso cosas como los recuerdos esenciales, porque como hemos dicho, la tristeza es imprescindible para poder cerrar etapas anteriores, para poder asumir pérdidas, y todos los recuerdos esenciales de Riley se basan en lo que ya ha perdido, en lo que estaba en Minnesota. Sin embargo, cuando Alegría está a punto de retirarse y dejar actuar al resto de las emociones, aparece el evento desencadenante del conflicto. La madre de Riley le da las gracias por ser siempre una chica tan optimista y le pide que siga así, poniendo un gran peso en los hombros de su hija, sin ser consciente y con todo el buen corazón del mundo, pero acaba de prohibir a su hija sentirse triste. ¿Qué pasa? Que tenemos poco control sobre nuestras emociones,
Podemos disimularlas, intentando no reír o que no afecte a nuestro tono de voz. Podemos fingirlas, de hecho como hacen el resto de emociones cuando alegría y tristeza no están en la central. Incluso podemos ponerlas en marcha, podemos provocarnos a nosotros mismos una emoción, pero una vez el proceso está en marcha queda fuera de nuestro alcance y si este es muy intenso es normal que se desborde. Por eso Riley acaba llorando en clase. Esto forma un recuerdo esencial en Riley, que me creo que en una preadolescente llorar en clase en su primer día puede ser algo suficientemente emocional como para marcarla para siempre. Sin embargo, a Alegría no parece gustarle demasiado que un recuerdo esencial vaya a ser triste, y en el forcejeo con tristeza ambas son expulsadas de la central. Por supuesto, esto es un recurso narrativo, no es que Riley se haya quedado sin la alegría y sin la tristeza. Sin embargo, lo que nos quiere decir es que, por un lado, tiene prohibido sentirse triste, pero tampoco tiene ningún motivo para estar alegre. Riley básicamente ha iniciado el proceso que llamamos represión emocional. No podemos controlar tampoco la asociación entre un estímulo y una emoción, es decir, que Riley no puede evitar sentir tristeza ante lo que está sucediendo. Pero eso no quiere decir que no lo intentemos constantemente. El no pasa nada, estoy bien. Lo que hacemos entonces es crear unas asociaciones artificiales que no pueden sustituir a la emoción, pero que la tapan durante un momento. Aunque el estímulo original desaparezca y tengas la sensación de haberte librado de la emoción original, en realidad la asociación sigue ahí y cuando el estímulo vuelva, la emoción va a volver. Pero si, como en el caso de Riley, el estímulo no desaparece, esa contención de la emoción original acaba convirtiéndote en una olla a presión y o explotas o enfermas, que no deja de ser una forma de explotar. Por eso el desahogo emocional, contarle a alguien cómo te sientes, es una forma muy terapéutica de liberar un poco de esa presión. También conocemos el fenómeno de la somatización. En algunas personas se libera un poco de esa tensión mental en el cuerpo con síntomas físicos. Todos en algún momento hemos reprimido emociones, entra dentro de lo normal, pero cuidado porque el abuso puede llegar a atrofiar el sistema emocional. Y ojo también, que esto no sirva como excusa para ir chillando por ahí a la gente porque no está bien reprimir el enfado. Lo que sí podemos controlar es el comportamiento y aprender a expresar nuestras emociones en tiempo, lugar y forma. Que no somos bebés. Y mientras dejamos a Riley sufrir, porque es lo que está haciendo la pobre niña, sufrir, vamos a ver que el camino de regreso de alegría y tristeza hacia la central nos deja varias paradas muy interesantes. Lo primero que hacen de hecho es llegar a memoria a largo plazo, que como ya sabemos es una red inabarcable de asociaciones, así que representarlo como un laberinto es simplemente perfecto. Allí se encuentran unos trabajadores que se dedican a borrar aquella información que Riley no usa, y esto nos lleva a un concepto muy interesante y muy estudiado, el olvido. Podemos suponer que hay datos de nuestra mente que se acaban por borrar, aunque realmente no podemos demostrarlo. Las asociaciones entre recuerdos se pueden ir debilitando, ya sea por el tiempo, por la falta de uso o porque incluso nunca llegaron a consolidarse, nunca llegaron a pasar de corto plazo a largo plazo. Al final el olvido es no poder recuperar una información concreta en un momento dado, ya sea por la falta de disponibilidad que ha caído en el basurero de la memoria o bien porque hay un fallo en el acceso y el dato realmente sigue ahí, como pasa con la mayoría de los olvidos. De hecho, hay un tipo de olvido que llamamos el olvido por estado o contexto, que se produce cuando hay muchas diferencias entre el momento de adquisición del recuerdo y el momento en el que intentamos recuperarlo. Por ejemplo, es más difícil recordar un chiste si estás triste, o es más fácil recordar una situación si estás en el lugar en el que se produjo. Por eso la policía lleva a los testigos al lugar de los hechos. Pero cuidado, porque también estos momentos son los que es más fácil recurrir a los prejuicios, que es una asociación de ideas muy bien fijadas y que tienden a salir a los recuerdos para intoxicarlos sin que la persona realmente quiera mentir. Estos trabajadores nos dan pie a hablar de otro fenómeno muy interesante, y es que reconocen que mandan de vez en cuando la cancioncilla del anuncio a la central para que Riley vuelva a recordarla una y otra vez. Y con esto nos asalta la pregunta, ¿es posible recordar espontáneamente sin que nada estimule ese recuerdo? La percepción que nosotros tenemos es que sí, que algo de repente salta a nuestra mente sin que sepamos por qué, pero no es completamente espontáneo. Lo que pasa es que sí hay algún estímulo, pero que no ha pasado directamente a nuestra conciencia. Una voz que suena como la de un amigo, unas notas que te recuerdan a esa canción, un olor. Tú no eres consciente de que estás siendo estimulado, pero lo estás siendo. Aunque rememorar conscientemente, buscar algo en la memoria, es la primera orden que ejecuta siempre la mente porque el consciente tiene preferencia sobre el inconsciente, no siempre es la forma más eficiente de hacerlo. Y por eso encontramos el fenómeno de tener algo en la punta de la lengua. Esa sensación de estar buscando, por ejemplo, una palabra y que no te salga,
esa sensación de tenerlo en la punta de la lengua, es como el inconsciente mandándonos el mensaje de «Hey, tenemos el dato, tranquilo». Pero el consciente, nosotros, nos seguimos empeñando en buscarlo. De esta forma es como si abriéramos un proceso en segundo plano en el que el inconsciente está buscando ese dato, pero a la vez le tiene que dar preferencia a nuestra orden de buscar en las carpetas concretas. Por ejemplo, esta palabra empieza por D, yo sé que empieza por D, yo sé que empieza por D. Pero es que no siempre estamos en lo correcto. Por eso, cuando dejamos de pensar, ese proceso en segundo plano se puede completar y de repente te sale la palabra que no encontrabas. Esternocleidomastoideo. Ah, pues no empezaba por D. En el laberinto de la memoria también encuentran a Bing Bong, el amigo imaginario del Riley del que hablaremos un poco más adelante. Con él atraviesan pensamiento abstracto, que vamos sutilmente a pasarlo de puntillas. Y entonces llegan a Imaginalandia, en la que tampoco me quiero parar mucho, pero que sí hay algo que me parece muy interesante. Deja muy claro que la fantasía evoluciona, que la imaginación no es una cosa de niños, a pesar de que los niños tienen un tipo especial de imaginación, que llamamos el pensamiento mágico. Sin embargo, aunque la forma de fantasear sea distinta cuando eres adulto, es importante seguir ejerciéndola, porque está intrínsecamente relacionada con la creatividad. Además, seamos sinceros, todos en la adolescencia hemos tenido la misma máquina de Riley para crear novios perfectos, y hay quien la sigue teniendo. En este momento, Bing Bong pierde su cohete, y Alegría ve por primera vez funcionar a Tristeza. Alegría intentaba animar inmediatamente a Bing Bong, pero evidentemente eso no funcionaba. Solo cuando Tristeza se sienta con él y le deja de desahogarse, es cuando por fin Bing Bong está listo para ponerse en marcha. Sin Tristeza, Bing Bong no podría asumir la pérdida de su cohete. Toman entonces el tren de pensamiento. Antes de que el tren se pare y les deje a mitad de camino, le da tiempo a Alegría a mezclar opiniones y hechos. Que poca explicación necesita, pero que es una puntilla muy mordaz de la película que me encanta resaltar. Llegan entonces al centro de creación de los sueños, que sinceramente me alegro de que hayan separado de imaginación, porque son dos funciones distintas, aunque a veces pueden interactuar entre ellas. Aquí realmente nos vamos a parar poco, porque no entendemos cuál es la utilidad o la función de los sueños, incluso se apunta a que puede ser solo un subproducto del resto de la actividad mental. Lo que sí sabemos es que existen mecanismos de protección en el sueño. El primero de ellos sería lo que llamamos el guardián del sueño, que nos intenta procurar un buen descanso, haciendo que los estímulos que están alrededor, si pueden resultar molestos, se introduzcan dentro del sueño y no nos despierten. ¿No habéis soñado nunca con vuestra alarma o con la voz de vuestra madre y por tanto no os ha despertado? Sin embargo, esto, evidentemente por nuestro bien, se puede saltar. No solamente desde fuera, sino también desde dentro, sobre todo cuando hay un nivel muy alto de estrés emocional. Por eso la idea de Alegría de despertar a Riley con mucha emoción positiva no tiene mucho sentido, porque eso no genera estrés. Lo que nos genera estrés es el miedo o incluso una tristeza muy intensa. Por eso nos despertamos con pesadillas. Por intentar despertar a Riley, seguridad lleva a Bing Bong al subconsciente. En menudo marrón estoy a punto de meterme. Para empezar, ya casi nadie utiliza este término. El más correcto sería inconsciente. Y es algo que hemos estado utilizando a lo largo de todo el vídeo, pues a lo que designa es aquello de lo que no podemos dar cuenta, pero que sucede dentro de nuestro cuerpo o dentro de nuestra mente. Sé que muchos desprecian el psicoanálisis por poco científico. Sinceramente, ahora mismo no pienso meterme en esta discusión. Solo decir que el psicoanálisis moderno ha evolucionado y poca gente de hecho se dedica todavía a utilizar el psicoanálisis ortodoxo que creó Freud. La aportación más importante del psicoanálisis de hecho es el concepto de inconsciente y no tiene que ser tratado como un espacio esotérico y oculto en nuestra mente, simplemente como lo que hemos dicho, aquellas funciones o aquellas reacciones de las que no somos conscientes, de las que no podemos dar cuenta en un momento dado. Recordemos que la psicología es una disciplina muy joven y que tiene muchísimas ramas, así que mientras dejamos a los profesionales discutir entre ellos, aprovechemos lo aprovechable. ¿Qué es lo que nos quiere enseñar entonces Inside Out cuando nos plantea aquí esta idea de subconsciente? Al final, toda la trama de la película que pasa dentro de la mente de Riley es algo inconsciente para ella, es algo de lo que no puede dar cuenta. Entonces, ¿por qué plantear este lugar concreto como subconsciente? Para mí lo que están haciendo es plantear una idea muy común de la forma más familiar posible, y es esa idea de que muchas veces no conocemos el origen de nuestros propios miedos. Pero esto es muy fácil de explicar si seguimos el hilo argumental que hemos seguido hasta ahora. En algún momento, algún estímulo se asoció a la emoción de miedo, por ejemplo, de dar con un perro. Sin embargo, es algo que no recuerdas el propio evento, pero la asociación emocional es tan poderosa que se mantiene el miedo asociado a los perros. Como tú no recuerdas de dónde viene ese miedo, es para ti inconsciente. Y ahora sacadme de aquí antes de atraer la guerra civil entre psicólogos. Riley se ha despertado, así que vuelven a subirse al tren de pensamiento, y allí Bing Bong nombra muchas áreas y muchas funciones de la mente: procesamiento lingüístico, pensamiento crítico, razonamiento deductivo,
Sin embargo, no nos vamos a parar en todas ellas, pero sé que estáis deseando que os explique una de las que nombra, déjà vu. ¿Qué es un déjà vu? Fácil, muy fácil, y está muy relacionado con todo lo que hemos visto hasta ahora. Hay solo una emoción que no tiene una respuesta fisiológica. Esa es la familiaridad. ¿Os imagináis que ante todo lo que nos resulta familiar tuviéramos una respuesta fisiológica? Acabaríamos completamente agotados a lo largo del día. ¿Qué sucede? Al no tener una respuesta fisiológica, pasa a consciencia prácticamente igual de rápido que el estímulo. Es decir, me explico, nosotros por ejemplo vemos algo. Desde que lo captamos con los ojos hasta que llega a nuestra consciencia pasa un tiempo que evidentemente es microsegundos, pero un tiempo. Como sabemos también, todo estímulo que entra se evalúa emocionalmente y se puede evaluar inconscientemente, así que también es algo muy veloz. Lo que sucede con las otras emociones es que después de esto tienen que desencadenar un proceso fisiológico. Por eso, mientras se desencadena el proceso fisiológico y la emoción que estamos sintiendo llega a consciencia, somos conscientes de que nos sentimos así, el estímulo ya llegó a consciencia hace millones de años. Sin embargo, la familiaridad se salta a la reacción fisiológica, así que la evaluación a consciencia y el estímulo a consciencia llegan a la vez. Normalmente la consciencia tiene un filtro, entonces aunque lleguen a la vez, hace que primero pase el estímulo y después la emoción. Sin embargo, este filtro puede fallar, y cuando pasa primero la emoción y después el estímulo, la sensación es primero de sentir familiaridad y después de captar lo que estás viendo. Así que te parece que ya lo has vivido. Nos dirigimos al final de la película. Por la cabezonería de Alegría, ella y Bing Bong acaban en el basurero de la memoria. Que sinceramente suena muy cruel, pero es que es el lugar donde debe estar Bing Bong. El pensamiento mágico infantil crea amigos imaginarios, lo que es estupendo, pero con el proceso de madurez estos amigos imaginarios deben desaparecer. Que Bing Bong se sacrifique por Riley no solo quiere decir que Alegría puede llegar a la central, sino que Riley puede madurar. Y hablando de la niña, volvamos a su realidad. Parece que ha decidido escaparse. Como vemos, los pensamientos están muy influidos por las emociones y además son muy difíciles de hacer desaparecer una vez nacen. La niña ha estado reprimiéndose tanto que está al límite, ya no puede sentir nada. Y entonces por fin llega tristeza y Riley explota. Se arrepiente justo a tiempo de su decisión de escaparse y llega a desahogarse en brazos de sus padres. Ellos comparten con ella su tristeza y entonces empieza, gracias a tristeza, la cura del corazón de Riley, desbloqueando una nueva emoción, la mezcla entre la tristeza y la alegría, la nostalgia o la melancolía. Riley ha crecido emocionalmente. A la central llega a una mesa un poco más compleja con un botón sospechoso y vemos que se empiezan a crear nuevas islas de la personalidad. Qué bonito es ver crecer a Riley. Hasta aquí el análisis de Inside Out. Dejadme en comentarios cuál os parece la emoción que está mejor representada porque sinceramente yo no me decido. Si os ha gustado el vídeo ya sabéis, darle a like, suscribiros y darle a la campanita para que os lleguen todas las notificaciones. Compartir el vídeo y recordad seguirme en el resto de mis redes sociales. Y por lo demás, ya sabéis, ya sea en películas, en libros, en series o en cómics, nunca dejéis de sumergiros en la fantasía.